idea de hoy, en vez de comenzar en la doctrina de la Trinidad, vamos a pensar en cómo comenzar el año nuevo con un plan de leer la Biblia. Quizás leer toda la Biblia en el año que viene. Varios de ustedes quizás van a decir que no tienen buen hábito o quizás no tienen ninguna disciplina de leer la Biblia en cómo estudiarla y tomar en cuenta la necesidad de conocer todos los libros de la Biblia, etc. Entonces, ánimo, queremos animarles en cuanto a la lectura de la Biblia. Los textos no son muchos, pueden ver que están aquí escritos. Comenzamos con Salmo 1, por favor. Salmo 1 nos da la razón de decir que si vamos a vivir en Cristo Jesús, si vamos a vivir aquí en el mundo y llevar fruto a nuestro Dios, más evitar la condenación, más estar establecidos por medio de los años de caminar con Cristo, va a ser por medio de tener la palabra de Dios con nosotros. Entonces, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todo lo que sabemos de la distinción entre el justo y el condenado tiene que ver con el mensaje de la Biblia. No vamos a leer Salmo 19, pero Salmo 19 dice que tanto la creación como la palabra enseña de Dios, pero sabemos que no hay conocimiento de salvación en la creación. En ver la creación de Dios tenemos algo de conocimiento de quién es Dios, algo de su poder, su grandeza, sus bondades, pero no conocemos el camino de salvación sin abrir la Biblia. Y claro, todo lo que voy a decir hoy no solo tiene que ver con leer la Biblia, pero leer la Biblia en el sentido de quizás escuchar la Biblia. Algunos de ustedes van a decir, pero pastor, desde nuestra niñez no tenemos ningún hábito, ninguna disciplina acerca de leer mucho y de hecho quizás leer es poco difícil. Ok, está bien, no hay nada de vergüenza en decir esto, debemos recordar esto. Podemos escuchar y es bueno escuchar. Y hoy en día hasta los grandes, hasta los bebés, muchas veces tienen un celular y tenemos acceso al internet, podemos bajar o aplicación o grabación de la Biblia y escuchar. Y eso es bueno recordar, ¿verdad? Porque no queremos ofrecer ningún tropiezo, podemos hacer esto. Y también antes de seguir voy a decir algo de traducciones. Aquí usamos, como ustedes saben, la Reina Valera del año 1960. Hay muchas otras traducciones y ustedes deben saber que comúnmente en mis lecturas yo voy a leer muchas traducciones, donde no está nada mal. Unas traducciones no son excelentes, unas traducciones son menor de calidad. Ok, ni modo, vamos a leer y sacar de estas traducciones lo que es posible usar. Por el momento no voy a
decir más que la nueva Biblia de las Américas es, ¿cómo ponen? Nueva Biblia, ¿verdad? LB. LA. Gracias, Kevin. Es fuerte en su traducción, excelente en su traducción, van a gustar. Hay una Reina Valera de 1995, no puedo recomendar esto. Hay otra Reina Valera más nueva, más o menos puedo recomendar esta. N, NBLA. Ok. Perdón. Si quieren opinión, pueden decirme qué traducción tienen y voy a estudiar algo de su traducción. Por mi necesidad como pastor, he leído la mala traducción de los testigos. Apenas pasaron los testigos hace 5 minutos. Como pastor necesito saber estas cosas. He leído 3 traducciones de los católicos. Son mejores traducciones que la traducción de los testigos. Pero ahora los testigos de Jehová, porque llegaron a mi casa, dicen que ya pueden leer en mi Biblia. Porque yo les dije, a ver, tú dices que nomás la tuya. Yo quiero que leamos en la mía. Dice, sí, acepto. Pero si no creen en Jesús, no, si ya creemos en Jesús. Entonces, Es otra cosa otro día, pero en pocas palabras, la idea de la Biblia, que es un engaño de los testigos, es ocultar la doctrina de la divinidad de Cristo y de la Trinidad mayormente. Entonces, hay más que 2,000 cambios para ocultar esas verdades. sí, pero el muchacho estaba medio confundido. Yo le dije, estás a punto Sí. de salirte de ahí. Porque estaba bien en cosas que yo le preguntaba. Pero Sí. no salte de ahí. Sí, pero para no desviarme, perdón, voy a decir solo que yo puedo mostrar al testigo que su Biblia enseña que Jesús es Jehová, su Biblia enseña que Jesús es eterno, exaltado, todopoderoso, etc. Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, es importante guardar que vamos nosotros a escoger la traducción que ya tiene buena historia y fama de ser recibida entre nosotros. Entonces sí, muy bien. Y vamos a estudiar un poco más cuidadoso, con más cuidado, perdón. 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10. Y como ustedes saben, me encanta leer estos con los bautistas que dicen solo bautizar a adultos, porque aquí dice que todos los israelitas fueron bautizados, tanto los niños como los adultos. Y más allá de este punto tenemos buena explicación de por qué leer la Biblia como cristianos. Voy a leer 1:14 porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era la ley. No dice Cristo. Amén. Oh, entonces cuando estamos leyendo la Biblia, un punto principal guardar, estamos leyendo de quién. Amén y amén. Aún en leer secciones que tienen que ver con mandamientos, historia, etc., estamos leyendo de Cristo y tenemos que buscar cómo es presentado nuestro Cristo. Versículo 5, estamos en 1 de Corintios capítulo 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces aquí hay mucha motivación para nosotros y eso es quizás el punto principal en convencernos leer la Biblia. Hay mucha motivación para decirnos que tenemos que tomar la disciplina, un plan, el hábito y cumplir lo mejor posible. Versículo 4. Entonces, cuando los israelitas, más que 1,000 años, quizás 1,500 años antes de Cristo, cuando ellos estuvieron en el desierto con Moisés, cuando recibieron la ley, ¿quién estuvo con ellos? Cristo. Amén. ¿Y quién fue su bebida y su comida? Cristo. Y su roca, que quiere decir su fuerza, su seguridad, su confianza, Cristo. Entonces, en leer el Antiguo Testamento, estás leyendo de Cristo. No es una serie de lección tras lección de tu deber, de tu responsabilidad y que lo que necesitas hacer, etcétera, etcétera. Vamos a morir en esta lectura así. Pero si el Antiguo Testamento presenta a Cristo Jesús, estamos leyendo con anticipación, alguna palabra así. Y estamos leyendo con gozo, esperando que aquí, en una historia, vamos a encontrar a Cristo. Aquí, en un salmo, vamos a encontrar a Cristo. Aquí, en leer una ley, vamos a saber qué hizo Cristo en su vida. ¿Quieren saber qué hizo Cristo como niño? ¿Qué dice la Biblia? En los evangelios casi nada. En la ley dice exactamente lo que Cristo hizo en su niñez, en su juventud. Fue obediente a sus padres. Guardó el día de reposo. Ninguna vez fue inclinado hacia la idolatría. Ninguna vez quería tomar el nombre de su Dios en vano. Eso es como pasó Cristo su niñez. Entonces, versículo 5, otra motivación a leer. Nosotros podemos decir, versículo 5, que todos ellos fueron bautizados. Todos ellos eran parte del pacto. El bautismo no nos da entrada en el pacto. Dios nos da entrada. Y nosotros no debemos pensar que el bautismo es una obra nuestra. Aquí presenta el bautismo como obra de Dios que Dios llevó a cabo para los israelitas. Sin agua, todos los presbiterianos reformados, sin agua. Amén. Bueno, hay presbiterianos aquí. ¿Sí?
y reformados sabemos que el punto del bautismo es estar identificado con Dios. Dios tomó ellos a sí mismo y fueron identificados ellos en Dios por medio de Moisés, por medio de la nube y el mar, etc. Y aquí en 5, aunque eran parte del pacto, ¿qué pasó con muchos? Exacto. Y los ejemplos, podemos decir más o menos versículos, bueno, debo decir 5 y 6, ¿verdad? Y luego 7 a 10 ejemplos de lo que pasó a ellos por no guardar su mandamiento. Fueron disciplinados, castigados. Y podemos decir lo que decimos siempre de la iglesia cristiana hoy en día. Y estoy más y más convencido de esto con más años. Siempre en la iglesia hay personas que ya están convertidas y que no están convertidas. En el grupo de los israelitas, todos tuvieron que cruzar el mar. Vieron un milagro. Todos ellos tuvieron que escuchar a Moisés cuando dijo, vamos a cruzar aquel mar donde no hay agua. Tuvieron que creer y participar en el milagro. Pero muchos de ellos luego, y hay dos posibilidades, o como creyentes pecaron, o como incrédulos pecaron. Y nosotros decimos que la conclusión que tomamos fue una mezcla. Muchos de ellos creyeron y luego cayeron en tentación, destruyeron su vida y fueron castigados por el Señor. Y me pregunto, ¿dice aquí todo esto porque no pasa hoy en día? ¿Dios no castiga a su gente? Y es punto de otro estudio otro día, pero debemos guardar, claro, versículo 13 del mismo texto que dice, entender que no tienes permiso caer en tentación y echar la culpa a la tentación. Caes en la tentación, no hay excusa. Nosotros debemos entender esto, tenemos que salir de tentación, no tenemos permiso echar la culpa en algo, ¿ok? Entonces, el punto de decir esto es causar nosotros evitar esto. En cada iglesia donde hemos servido, también hemos visto que personas tomaron hábito de leer la Biblia y luego nos reportaron que nunca sabían y nunca entendieron. Entonces, quizás eso es algo que vamos a encontrar también y gozar en esto también, ¿verdad? ¡Qué bendición! Entonces decimos, 5 y 6, la motivación de leer la Biblia, claro, es entender que Dios nos da su palabra, causarnos no caer. 7 a 10, los ejemplos de los que cayeron, 11. Entonces, cuando decimos aquí, están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, la Biblia no es desechable. Si tú no estás leyendo el Antiguo Testamento, eres más pobre en tu fe, más pobre en tu entendimiento. Y vas a sufrir algo porque el Señor escribió, de acuerdo con Pablo, el Antiguo Testamento para causarte evitar tales caídas. ¿Y cuál de ustedes no van a caer? No deben mostrar manos, ni quiero ver. Versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, justo cuando piensas que no vas a caer, vas a caer. Todos pueden caer, ¿verdad? Y hemos hablado mucho de esto, entonces tenemos que guardar esto en nuestra vida. La motivación que queremos sacar aquí es suficiente decir que, claro, vamos creciendo en nuestra fe.
Claro, vamos a poder evitar tentaciones, caídas. Unos que se opinan ya convertidos van a estar convertidos por medio de la lectura de la palabra. Y si no tienes, amigo, amiga, si no tienes motivación, creo que quiero dar 4 puntos cómo cambiar esta circunstancia. En otras palabras, quizás dices, pues no tengo deseo, no quiero quitar cosas de mi vida para pasar tiempo en la lectura de la palabra. No estoy animado a leer muchas listas de nombres o leyes o historias, etc. Entonces yo voy a dar 4 sugerencias para cambiar su motivación y luego encontrar motivación. Y el primero es orar. Si eres creyente y sabes que es bueno estar aquí porque quieres conocer a Dios, y sabemos que Salmo 1 dice de 2 grupos, uno es el justo, el otro grupo es los injustos, y sabemos que hay esa distinción, pero no tenemos deseos, o sea, motivación leer. El comienzo es orar, pedir la gracia de leer y tener la motivación. Otra sugerencia es querer descubrir. No sé cuántas veces que he leído la Biblia, no importa cuántas veces, ¿verdad? Yo conocí hace muchos años un hombre que hasta genealogías tuvo memorizado en la Biblia, casi toda la Biblia. Alguien nos dijo de esa persona, y entonces le busqué y cuando podía verle yo estaba preguntándole 1000 cosas y después de averiguar que sí tuvo casi toda la Biblia memorizada, hasta saber los versículos, etc. Le pregunté cómo, le pregunté qué fue su ánimo, qué fue su motivación. Y él comenzó con esa idea de querer conocer a Dios, que es descubrir. Y saber que toda la palabra es inspirada, hay algo que descubrir. En leer genealogías, hay algo que descubrir. Debemos leer porque Dios puso sus nombres en la Biblia, no puso nuestros nombres en la Biblia, ¿verdad? Aunque personas con el mismo nombre están en la Biblia. ¿Cuántos Zacarías hay en la Biblia? Mis hijos deben saber esto. 10. Hay 10 personas con nombre Zacarías en la Biblia. Pero yo no estoy en la Biblia. No soy importante estar escrito en la Biblia. ¿Tú? Oh, ¿tampoco? Bueno, ni modo. Pero Dios nos da todo eso para causarnos descubrir. Hay un punto. Tercera cosa para ayudarte con la motivación es amistad. Amistad. Y eso quiere decir, si no tienes motivación leer la Biblia, debes formar una amistad, buscar una persona que está leyendo y formar una amistad con esa persona y decir, no estoy motivado y necesito leer y quiero leer, pero en realidad no estoy motivado. Y con esa amistad quizás vas a tener la motivación de leer. Y la cuarta cosa que puedes hacer si no estás motivado es disciplina. Yo odio la idea de ustedes. Alguien dice disciplina y ustedes hacen esto. Que quiere decir nalgadas, ¿verdad? Disciplina no es nalgada. Disciplina es cuando tú haces algo para asegurar
que llegues en un fin. Entonces, por ejemplo, por muchos años, yo, sin ganas de estudiar, tenía que tener un cinto más o menos, y el cinto casi siempre estuvo en mi silla en el escritorio, y tenía que armar mi cuerpo en la silla para quedar sentado para estudiar. Y cada vez de querer pararme, no, tengo que quedar. Eso es disciplinar mi persona. ¿Necesito leer? Sí. Voy a poner el cinto y no voy a moverme. Y ahora yo tengo 100 hábitos similares. No tengo este hábito, no es necesario hoy en día. Pero siempre necesito hacer esfuerzo, mantener disciplinas. Y no es fácil. Entonces, si no tienen la motivación de leer, querer orar, querer descubrir, formar amistad y luego disciplina va a ayudarles. Pero el punto debe ser, al final de cuentas, crecer en nuestra fe. Y la Biblia dice que solo cuando estamos aprendiendo de Dios y lo que Dios dice, vamos a poder crecer en nuestra fe. Si vas a leer la Biblia en un año o si vas a leer tu Biblia cada día, leer tu Biblia en un año no es necesario. ¿Cuántos días hay en un año? ¿Verdad? Y si contamos meramente lunes a viernes, hay 260, 261, ¿verdad? Entonces hay en toda la Biblia 1189 capítulos. En el Antiguo Testamento, 969, y en el Nuevo Testamento, 260. Y versículos, 31,000. Entonces, pueden hacer la matemática fácilmente. Si quieres leer toda la Biblia en un año, es más o menos 3 capítulos, punto 3. O como muchos van a leer 3 capítulos en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo, y en un año vas a poder leer toda la Biblia. ¿Y cuánto tiempo es hacer esto? 2 horas cada día? 4 capítulos? Entonces dices 2 horas. ¿Alguien más dice que es mucho tiempo leer 4 capítulos? Muchos dicen menos. Pero una sugerencia para animarte es tomar una grabación en tu celular, escuchar con tu Biblia abierta, vas a alcanzar esto. Shh, hey, no puedes interrumpir. Momentito, perdón. Pero mi sugerencia es, puedes hacer esto en 15, 20 minutos. Y luego pasar más tiempo si tienes. Pero muchos no tienen 2 horas, ¿verdad? Entonces, un buen comienzo es 15 minutos escuchando, es casi 4 capítulos. No siempre, porque hay capítulos largos, etc., ¿verdad? Hay salmos muy cortos, ¿verdad? Entonces, si estás convencido, comenzar quizás leer meramente el Nuevo Testamento el año que viene. Es lunes a viernes, un momentito, lunes a viernes leer un capítulo. ¿Qué? Por una nota hace un año escuché a la Biblia, puse en mis audífonos Oh. y mientras estaba trabajando puse la Biblia Sí. así. Una semana y media terminé la Biblia. Ok. Entonces, si estás en otras cosas, sí. Y de hecho, es excelente decir esto. En parte de noviembre y parte de diciembre he escuchado alrededor de 12 o 13 libros por grabación yo, con el tiempo que tengo libre en el jardín o cocinando o antes de dormir, etc. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. El punto de mostrar esto es decir que necesitan escoger algo que es alcanzable, posible y que van a guardar. No necesitan leer
1000 versículos cada día para alcanzar toda la Biblia en 31 días. No es necesario. Quizás si eres pastor es excelente pasar unos días, amén, todo el día en leer la Biblia. Digo que vale, ¿verdad? Entonces, perdón, el punto es escoger algo y comenzar. En años pasados muchas veces yo imprimí calendarios para ustedes. Si ustedes en realidad van a lograr en esto, no cuesta demasiado bajar un archivo, ir a papelería y pedir a ellos imprimir algo que cuesta meramente pesos. Y mi punto es así. Si yo siempre hago por ustedes esto, ustedes están pasando por alto un paso importante. Eso es tomar la responsabilidad de tener el plan y querer llevar a cabo el plan y hacer lo que es necesario. En los días que vienen, yo voy a escribir mi plan con mis dedos. Yo voy a escribir todo con mis dedos y casi cada año eso es lo que hago. Voy a escribir qué cantidad, qué día, etc. Y voy a ponerlo en 10, más o menos 10 páginas. Y cada fecha voy a poner enero 1, enero 2. Y voy a escribir completamente. Yo comencé a hacer esto hace más que 45 años. Y como les dije, casi cada año hago esto. Porque vale para mí tener un plan y comenzar con buena disciplina. Pero si ustedes escogen algo que no cuesta nada de disciplina, es muy probable que no van a alcanzar. Y si no están animados a tomar algo de disciplina, muy probable que no van a alcanzar. ¿Querías decir algo? Perdón. Afortunadamente mi Biblia primera, pastor, trae todo el calendario atrás y la parte de atrás. Ok. Como leer diario. Sí. A la hora que lo leímos, hija, 2 o 3 veces, yo quise saber qué decía desde un principio hasta el final, porque nos daba flojera leer exactamente que fulanito que descendiente a Sí. veces. Ella dice que lee del comienzo al fin. Buen plan. Sí. Yo hice esto muchos años también. Ahora mi plan es muy diferente. Y creo que tengo memorizado cuántos capítulos hay en todos los libros. Entonces, cuando hago mi plan, no necesito ver el índice, etc. Pero el punto es más allá de esto. Es algo que vas a tomar, es alcanzable, vas a decir que vas a lograr en esto o no vas a dormir. No vas a tener entretenimiento antes de esto. No vas a hacer esto antes de cumplir con tu tarea o algo así, ¿verdad? Y es igual en cualquier aspecto de vida. Hacemos la tarea más difícil primero. ¿Por qué? No queremos hacer unas tareas, ¿verdad? Debemos escoger un plan que vamos a cumplir. Preguntas antes de seguir. ¿Alguien? Muy bien. Entonces, el fin deseado siempre tiene que ver con de conocer a Dios. Juan 5. La palabra de Juan 5, versículo 39, no es como está escrito para nosotros mandamiento. Lo que es una reprensión de los judíos que pensaron en recibir salvación por su esfuerzo. Y Cristo quería causar a ellos entender que leer las Escrituras, la última parte del versículo, es conocer Cristo, conocer el testimonio de Cristo. Cuando dice ellos, son
las que dan testimonio de mí. Es donde sacamos esa idea que, claro, en leer la Biblia estás aprendiendo de Cristo. No estás aprendiendo de leyes primeramente, no estás aprendiendo de la historia de Abraham primeramente. Leer de Abraham es leer cómo Dios llevó a cabo nuestra salvación por escoger a Abraham, por darle promesas, por ponerle dentro de su pacto. Pero cuando dice aquí escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, es como reprensión. Y la palabra escudriñad es forma imperativa, que quiere decir parece que es mandamiento, pero el punto es más allá de esto. En el griego se puede decir escudriñan, que quiere decir meramente lo que es el hábito nuestro o de ellos. El punto es, en leer queremos alcanzar, en entender quién es Cristo, y que no es por leer que tenemos vida eterna, pero por creer en Cristo y conocer nuestro Dios. Y la única manera de conocer nuestro Dios es la Biblia. Juan 17, por tiempo vamos a correr poquitito, es el último versículo, 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, vida eterna es cumplir con requisitos. No. Vida eterna es asistir cultos cada semana. No. Asistir cultos, etcétera, es meramente un paso. Pero el punto es conocer Dios, y conocimiento de Dios es vida eterna. Entonces, claro, queremos guardar esa linda enseñanza que por medio de conocer nuestro Dios tenemos vida eterna, y guardamos que vida eterna, estar siempre con Dios, es siempre conocer Dios. Eso guardamos, eso queremos. No debo decir más de eso, que es un versículo que usamos mucho. Va a ser difícil. Hay unas enseñanzas muy difíciles. A veces vamos a estar equivocados en nuestro entendimiento. Es necesario, y espero que sea obvio para nosotros, que tenemos que estudiar como lenguaje, cultura, historia. Y también tenemos que usar la analogía de la fe cuando estamos estudiando. La analogía de la fe es meramente una regla de cómo leer la Biblia. Quiere decir, la Biblia no se contradice. Si enseña en un lugar que es correcto comer pavo, enseña en otro lugar que es correcto comer pavo. Si enseña la Biblia que debemos hacer X, luego no enseña su contrario. Hay personas que van a decir, y he oído esto miles de veces, no importa si están casados porque están enamorados el uno con el otro. Entonces el amor es importante, y eso es bíblico, ¿no? Y yo, no es bíblico. Entonces la Biblia no contradice. Entonces parte de seguir es saber si estamos enseñados algo en la Biblia. La Biblia no dice contra sí misma en otro lugar. Bueno, es suficiente para el momento. Quiero animarles. En la fe reformada, voy a decir algo fuerte, aquí está la cachetada, ¿listos? No hay posibilidad de tener una iglesia en una generación si ustedes, la gente de la iglesia, no están leyendo la Biblia. Si ustedes están esperando, no, el pastor hace todo esto, no van a tener iglesia, y sus hijos no van a querer asistir a nuestra iglesia. Si la vida cristiana no es algo cotidiano en sus casas, padres orando con sus hijos,
y sus esposas, etc., no van a tener nada de cristiandad en una generación. Y la fe reformada siempre hace hincapié en este punto. Entonces, a veces yo hablo con ustedes fuertemente de querer ser miembros, de querer tener adoración familiar, de orar con sus hijos y yo dando patada. Tienes que orar con tus hijos, ¿verdad? En amor, solo en amor hago esto, ¿verdad? Pero el amor sí es bíblico, pastor. Amor de regaños es muy bíblico. Dios nos manda manos unos a nosotros y el principal es el amor. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas antes de terminar? Que sean animados a leer sus Biblias en el año que viene. Amén, dice Dora Luz. Hola, Joaquina. Estamos bien felices ver Joaquina aquí hoy. Muchos están recordando tu nombre en sus oraciones cada día. Muy bien. Vamos a orar.